En este pleno 2026, la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, pero hay un territorio que sigue siendo fascinante y para muchos un enigma total: el comportamiento humano y específicamente la psicología femenina. ¡Sas! No se trata de generalizaciones baratas, sino de entender cómo la neuroquímica y la evolución han moldeado la forma en que reaccionamos ante el amor, el conflicto, el estrés y la comunicación. Pácatelas. Lo que la psicología moderna ha demostrado es que comprender estos datos no es solo curiosidad, es una herramienta de supervivencia emocional para mejorar nuestras relaciones. La neurociencia ha revelado, por ejemplo, que el cerebro femenino posee una mayor densidad de conexiones en el cuerpo calloso, lo que facilita una comunicación más fluida entre los hemisferios. Esto explica esa capacidad tan asombrosa para procesar emociones y lenguaje de manera simultánea, algo que a los hombres a veces nos deja en pausa. Válgame Dios. Pero no solo eso. El comportamiento humano en general está regido por sesgos cognitivos y disparadores biológicos que determinan desde por quién nos sentimos atraídos hasta por qué tomamos decisiones impulsivas. Entender que el 90% de nuestras reacciones son subconscientes es el primer paso para dejar de ser esclavos de nuestros impulsos y convertirnos en dueños de nuestra voluntad. Es fundamental que te quedes a ver este mensaje completo, porque hoy vamos a derribar mitos que han causado pleitos milenarios. La razón principal para no perderse ni un segundo es que hoy descubrirás esos datos psicológicos que te harán decir: con razón me pasa eso, o ahora entiendo por qué ella reaccionó así. En este 2026 de distracciones digitales, conocer la psicología humana es como tener el manual de usuario de las personas que amas. Al finalizar este discurso, vas a entender que el comportamiento no es un ataque personal, sino una manifestación de necesidades y programas biológicos. Vamos a platicar sobre la intuición, la memoria emocional y el poder de la empatía. Ánimo, que hoy vas a descubrir que la llave para llevarte bien con todo el mundo no está en cambiar a los demás, sino en entender cómo funcionan por dentro. Prepárate, porque hoy vas a recibir una dosis de sabiduría que te va a dejar boquiabierto y te va a dar la autoridad para navegar cualquier tormenta relacional con una sonrisa y mucha paz mental. Qué gusto, qué placer y qué alegría saludarte. Oye, te voy a decir una cosa que te va a sacudir hasta las neuronas. ¿Sabías que el cerebro de una mujer puede detectar una mentira o una emoción oculta antes de que tú siquiera termines de decir la primera frase? ¡Sas! ¿Eres de los que creen que el comportamiento humano es un caos sin sentido o estás listo para descubrir los secretos que la mente guarda bajo 7 llaves? Hazme el favor. Si quieres saber por qué las mujeres recuerdan hasta el más mínimo detalle de un pleito de hace 3 años o por qué los seres humanos nos saboteamos cuando estamos a punto de lograr el éxito, te urge escuchar esto. Hoy te voy a revelar datos psicológicos que te van a dejar con el ojo cuadrado y te van a dar el superpoder de entender a la gente. Si quieres transformar tus relaciones y dejar de vivir en la incomprensión, quédate conmigo hasta el final. Ánimo, que iniciamos. Vámonos de lleno con estos datos que te van a volar la cabeza y pónganme muchísima atención, porque aquí es donde vamos a entender qué pasa allá adentro en la azotea, que nos hace actuar como actuamos. El primer dato que te va a dejar boquiabierto es que las mujeres tienen un radar emocional de alta definición. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 la ciencia confirma que las mujeres tienen más neuronas en las áreas del cerebro dedicadas a observar y descifrar el lenguaje no verbal. Pácatelas. Por eso cuando ella te pregunta ¿qué tienes? Y tú dices nada, ella ya sabe que tienes todo, porque ya leyó tu ceja, tu hombro y hasta cómo respiraste. Válgame Dios, no trates de ocultar nada, mejor sé honesto, porque su cerebro está diseñado para la conexión y la detección de incoherencias. El segundo dato es sobre la memoria de elefante emocional. Hazme el favor, ¿te has preguntado por qué ella se acuerda de lo que le dijiste un martes de marzo de 2022 a las 3 de la tarde? ¡Sas! No es por molestarte, es porque el hipocampo, que es el centro de la memoria, es físicamente más grande en la mujer y se activa más con las emociones. Pácatelas. Para ella, un recuerdo con sentimiento es un archivo que nunca se borra. Actuar como el mejor significa entender que para sanar una relación no basta con pedir perdón, hay que crear nuevos recuerdos positivos que pesen más que los negativos. Hazme el favor,
El tercer dato te va a sacudir. El dolor del rechazo se siente igual que un golpe físico. ¡Zas! La psicología ha demostrado que el cerebro procesa un ya no te quiero o una indiferencia en las mismas áreas donde procesa una fractura o un golpe. Pácatelas. Por eso duele tanto el corazón cuando hay problemas. Enfocarse en uno mismo requiere entender que cuidar tus palabras es cuidar la salud física del otro. En este 2026 de frialdad digital, la amabilidad es el medicamento más potente. El cuarto dato es sobre la psicología de la atracción. Nos sentimos atraídos por personas que nos desafían a crecer, pero también por aquellas que nos recuerdan lo que nos faltó en la infancia. Válgame Dios. ¡Zas! Por eso a veces elegimos mal, porque estamos tratando de resolver problemas viejos con personas nuevas. Actuar como el mejor es sanar tus heridas para empezar a elegir por amor y no por carencia. El que sabe cómo funciona su sombra sabe caminar hacia la luz. Y el quinto dato, mi gente, la felicidad es contagiosa, pero la queja también. Pácatelas. Si te juntas con gente amargada, tu cerebro va a empezar a producir cortisol, pero si te rodeas de gente que brilla, tus neuronas espejo te van a ayudar a producir dopamina. El socio mayoritario te dio un cerebro capaz de neuroplasticidad. Tú puedes cambiar tu forma de pensar a cualquier edad. En este 2026, la mujer que domina su mente, domina su mundo. El que sabe gobernar sus pensamientos, sabe atraer los milagros. Entiende esto, mi gente. Conocer estos datos no es para manipular, es para amar mejor. Actuar como el mejor es usar esta sabiduría para ser más pacientes, más empáticos y más sabios. El socio mayoritario te hizo un ser maravilloso y complejo. No te conformes con vivir en la superficie. Sacrificar la ignorancia por el conocimiento es el intercambio que te va a dar la verdadera libertad relacional. Muchos hijos ven a sus padres pelear por falta de comprensión. Los ven frustrados porque no se entienden. ¡Zas! ¿Qué mensaje de división les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas que sepan conectar con los demás, tienen que ver en ti a un hombre o a una mujer que estudia el alma humana, que entiende que cada cabeza es un mundo y que el amor es el idioma universal que todo lo traduce. Identifica hoy ese comportamiento de tu pareja o de tu jefe que te volvía loco y analízalo desde la psicología hoy mismo sin falta. Verás cómo, al entender la raíz, el enojo se convierte en compasión. El socio mayoritario bendice a los que buscan la paz a través del entendimiento. La felicidad es el resultado de la armonía mental. Ponte las pilas, confía en tu inteligencia, vístete de empatía y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras un puente de luz. Y un puente necesita bases sólidas de conocimiento para no caerse, a entender para triunfar, a comprender para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la capacidad que tengas de ver más allá de las apariencias y conectar con el corazón de los demás. Vámonos de lleno con el primer gran bloque de esta radiografía del alma y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a derribar mitos y a entender por qué la mujer es, por diseño divino y biológico, la criatura con mayor capacidad de conexión en el planeta. Tienes que entender que la intuición femenina no es un sexto sentido mágico, sino una neurobiología de alta precisión y que su cerebro está diseñado para leer lo que tú ni siquiera sabes que estás proyectando. ¡Zas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos han querido vender la idea de que somos iguales en todo, y aunque tenemos los mismos derechos, vaya que funcionamos distinto por dentro. Pácatelas. Lo que la neurociencia moderna ha demostrado es que el cuerpo calloso, ese puente que une los dos hemisferios del cerebro, es más denso y tiene más conexiones en la mujer. ¿Y eso qué significa? Hazme el favor. Significa que ella puede procesar información lógica y emocional al mismo tiempo, con una velocidad que a los hombres nos deja congelados. Juan, el hombre que pasó de la confusión a la armonía matrimonial, descubrió que cuando su mujer le decía «no me gusta esa persona para socio», no era por capricho, sino porque su cerebro había detectado microexpresiones de engaño que él, por estar enfocado solo en los números, no alcanzó a ver. El día que Juan entendió que la psicología de la mujer es una herramienta de protección para el hogar, su relación se volvió una alianza invencible.
En la psicología de la percepción y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dominan sus relaciones, se sabe que una mujer puede detectar una mentira en menos de un segundo con solo observar el tono de voz y la dilatación de las pupilas. Válgame Dios. Hay hombres que creen que son muy astutos ocultando cosas, pero pácatelas. Ella ya lo sabe antes de que abras la boca. Actuar como el mejor significa que tú dejas de intentar engañar al radar y empiezas a valorar esa capacidad de lectura. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la soberbia de creer que ella está loca o que se imagina cosas. Tienes que entender que su cerebro está programado para la supervivencia de la especie a través de la detección de amenazas emocionales. La felicidad es el resultado de la transparencia. Juan descubrió que cuando empezó a ser honesto, incluso en lo pequeño, la ansiedad de su mujer bajó drásticamente. La fuerza mental nace de la verdad. El socio mayoritario le dio a la mujer este radar para que fuera la guardiana de la paz, y cuando tú aprendes a escuchar ese dato psicológico, tu vida se simplifica de una forma milagrosa. Hazme el favor, mira a esas parejas que viven en un eterno pleito porque él dice, no tengo nada, y ella insiste en que algo te pasa. ¡Sas! Fíjate bien, ella tiene razón, pero él no sabe cómo expresar lo que siente y ella no sabe cómo explicar que lo está sintiendo a través de sus neuronas espejo. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser un estudiante de la naturaleza humana. En este 2026 de comunicación digital fría, el contacto visual y la lectura emocional son más valiosos que nunca. El sacrificio es la cerrazón. Juan descubrió que las mujeres tienen más capacidad para el lenguaje porque los centros del habla en su cerebro son más activos. Por eso, para ellas, hablar no es solo dar información, es liberar tensión y generar oxitocina, la hormona del amor. Actuar como el mejor es entender que cuando ella te cuenta su día, no quiere que le resuelvas la vida, quiere que la escuches para que su cerebro se sienta seguro. Muchos me dirán con una frustración que se les nota en el ceño fruncido, pero César, es que son muy complicadas, cambian de humor de la nada. ¡Sas! Cuidado, no es complicación, es una fluctuación química natural que tiene un propósito. Durante las próximas 48 horas quiero que hagas el ejercicio de la observación humilde. En lugar de reaccionar cuando veas un comportamiento que no entiendes, detente y pregúntate, ¿qué necesidad emocional está tratando de comunicar su cerebro? Verás cómo, al aplicar la psicología en lugar del enojo, una sensación de sabiduría y de paz invade tu hogar. La fuerza mental nace del entendimiento, no del juicio. Hazme el favor, imagínate que el comportamiento humano es un iceberg. Lo que tú ves es solo la puntita, el grito, el silencio o el reclamo. Pero por debajo hay una montaña de datos psicológicos, miedos y necesidades biológicas. ¡Pácatelas! El dato que te dejará boquiabierto es que el cerebro femenino es más sensible al estrés debido a la fluctuación de los estrógenos, lo que las hace más propensas a la preocupación, pero también más detallistas y cuidadosas. Juan dejó de ser un hombre reactivo el día que entendió que los silencios de su mujer eran más peligrosos que sus gritos, porque el silencio en una mujer suele significar una desconexión emocional profunda. El socio mayoritario te hizo hombre y mujer para que fueran el complemento perfecto, no para que vivieran en una guerra de guerrillas por falta de conocimiento. En este 2026, la persona que domina estos datos es la que tiene la verdadera autoridad moral y emocional en su casa. Entiende esto, mi gente. Conocer la psicología del comportamiento no es para manipular, es para servir mejor. Actuar como el mejor es usar esta información para ser el puerto seguro de las personas que amas. El socio mayoritario te dio una mente capaz de aprender y de adaptarse. No la uses para repetir errores de hace 20 años. Sacrificar el yo soy así por el quiero entenderte es el intercambio que te va a dar la verdadera libertad. No permitas que la ignorancia sobre cómo funcionamos convierta tu relación en un campo de batalla. Toma el mando de tu aprendizaje y verás cómo, cuando tú cambias tu nivel de comprensión, la gente a tu alrededor cambia su forma de reaccionar. El hábito de estudiar la mente humana es el cimiento de una autoestima inquebrantable, porque te quita el miedo a lo desconocido y te da la seguridad del que sabe navegar en cualquier tempestad. Muchos hijos ven a sus padres
vivir como desconocidos bajo el mismo techo, hablando idiomas distintos y chocando por tonterías que se resolverían con un poco de psicología básica. ¡Sas! ¿Qué mensaje de soledad les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas con una inteligencia emocional superior, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que sabe descifrar los corazones, que te vean empático, que vean que tú entiendes que un mal modo suele ser un grito de auxilio. La grandeza se enseña con la postura del que siempre quiere aprender más del otro. Enséñales que el amor es, en gran medida, un ejercicio de traducción constante. Que vean que en tu casa el comportamiento no es un misterio, sino una oportunidad de conectar más profundo con el diseño del socio mayoritario. Identifica hoy mismo ese patrón de comportamiento que te saca de tus casillas y busca la explicación psicológica hoy mismo sin falta. Verás cómo, al ponerle nombre a la conducta, el miedo se va y la paz regresa. El socio mayoritario bendice a los que buscan la unidad a través de la sabiduría. La felicidad es el resultado de la armonía mental y espiritual. Ponte las pilas, confía en tu capacidad de entender, vístete de paciencia y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras luz en las relaciones, y una luz que entiende cómo funciona la oscuridad ajena nunca se apaga por un malentendido. A entender para triunfar, a comprender para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la profundidad con la que te atrevas a conocer el maravilloso misterio del comportamiento humano. Vámonos de lleno con el segundo pilar de este descubrimiento que te va a dejar con el ojo cuadrado. Y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a entender por qué a veces parece que vivimos en mundos paralelos cuando se trata de recordar lo que pasó. Tienes que dominar el dato de la memoria emocional selectiva y entender que el cerebro femenino no guarda datos, guarda sentimientos con fecha y hora, y que su hipocampo es una biblioteca de alta fidelidad donde nada se olvida si dolió o si emocionó. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos seguimos peleando por las mismas tonterías de siempre. El hombre llega y dice, ¿todavía te acuerdas de eso? Si fue hace 3 años, pácatelas, hazme el reverendo favor. Lo que la psicología del comportamiento humano ha demostrado es que la estructura cerebral encargada de consolidar los recuerdos, el hipocampo, no solo es proporcionalmente más grande en la mujer, sino que está íntimamente conectada con la amígdala, que es el centro del procesamiento emocional. ¿Qué significa este dato psicológico? Que mientras el hombre recuerda el evento como una línea de texto plana, la mujer lo recuerda en 4K, con sonido envolvente, y con la misma intensidad química que sintió en aquel momento. Juan, el hombre que pasó de los pleitos eternos a la paz absoluta, descubrió que cuando su mujer le recordaba una falta del pasado, no lo hacía por rencorosa, sino porque su cerebro le estaba enviando una señal de alerta para protegerse. El día que Juan entendió que la memoria femenina es un mecanismo de defensa y no un ataque personal, su comunicación se volvió una herramienta de sanación. En la psicología de la memoria y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dominan sus reacciones, se sabe que un recuerdo con carga emocional alta se fija en la memoria a largo plazo de forma casi permanente. Válgame Dios, hay personas que creen que el tiempo lo cura todo, pero pácatelas, el tiempo solo entierra el recuerdo, la emoción sigue viva ahí abajo. Actuar como el mejor significa que tú entiendes que para borrar un mal recuerdo no necesitas tiempo, necesitas reparación. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a la frase de ya supéralo. Tienes que entender que si ella lo recuerda es porque todavía duele. La felicidad es el resultado de la validación emocional. Juan descubrió que cuando dejó de pelear con la memoria de su mujer y empezó a decir, entiendo por qué te duele y lamento haber causado eso, el archivo del recuerdo por fin pudo cerrarse y guardarse en el cajón de lo que ya no hace daño. La fuerza mental nace de la capacidad de reconocer la realidad del otro sin sentir que tu ego se rompe. El socio mayoritario le dio a la mujer esta memoria para que fuera la cronista del amor y la previsora del peligro. Y cuando tú aprendes a honrar esa memoria, te conviertes en un hombre digno de confianza. Hazme el favor, mira a esas parejas donde él olvida el aniversario, olvida la fecha de la primera cita y olvida hasta qué fue lo que la hizo llorar ayer, mientras ella tiene el calendario tatuado en el alma. ¡Sas! Fíjate bien, no es que él sea malo o que no le importe, es que su cerebro procesa la importancia de forma distinta.
pero el dato psicológico que te va a dejar boquiabierto es que el cerebro masculino está más programado para el análisis de sistema y el femenino para el análisis de empatía. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a hacer un puente entre estas dos realidades. En este 2026 de agendas saturadas, dedicarle tiempo a los detalles no es un lujo, es una inversión. El sacrificio es la indiferencia. Juan descubrió que cuando empezó a anotar los detalles que para ella eran importantes, su cuenta de banco emocional subió tanto que los pequeños errores ya no causaban crisis. Actuar como el mejor es entender que en el amor lo pequeño es lo más grande. Muchos me dirán con una desesperación que se les nota en el suspiro, pero César, es cansadísimo tener que cuidar cada palabra para que no se convierta en un recuerdo amargo. ¡Sas! Cuidado, es más cansado vivir en un campo de batalla por no querer aprender cómo funciona la mente de tu pareja. Durante las próximas 48 horas, quiero que hagas el ejercicio de la memoria positiva. Vas a traer al presente un recuerdo hermoso, con lujo de detalle, y lo vas a platicar. Verás cómo, al activar esa zona del cerebro, la química de la relación se vuelve dulce de inmediato. La fuerza mental nace de saber qué cables conectar para encender la luz y no para provocar un cortocircuito. Hazme el favor. Imagínate que el comportamiento humano es como un sistema operativo. El de ella tiene una memoria RAM de emociones que nunca se agota. Pácatelas. El dato psicológico es este. Las mujeres suelen usar ambos lados del cerebro para tareas emocionales, mientras que los hombres suelen usar más un solo lado. Por eso para ella un problema en el trabajo se siente en la casa y un problema en la casa se siente en el trabajo. Juan dejó de ser un hombre compartimentado el día que entendió que su mujer es una unidad integral. El socio mayoritario te hizo así para que pudieras cuidar de la vida con una sensibilidad superior, no para que te sintieras mal por ser sentimental. En este 2026, la persona que domina la psicología de la memoria emocional es la que tiene la llave del corazón de los demás. Entiende esto, mi gente, los datos psicológicos no son para juzgar, son para construir. Actuar como el mejor es usar esta información para dejar de herir por ignorancia. El socio mayoritario te dio una mente brillante para que pudieras entender los misterios del comportamiento y ser un reflejo de su amor. Sacrificar el yo olvido rápido por el voy a recordar lo que te importa es el intercambio que te va a dar la verdadera plenitud. No permitas que la falta de conocimiento sobre el hipocampo y las emociones destruya lo que te costó años construir. Toma el mando de tu comunicación y verás cómo, cuando tú respetas la memoria del otro, el otro empieza a confiar en tu presente. El hábito de ser cuidadoso con los recuerdos es el cimiento de una relación inquebrantable, porque le dice a la otra persona, tú y tu historia son sagradas para mí. Muchos hijos ven a sus padres invalidarse mutuamente. Escuchan al padre decir, estás loca, eso no pasó así, y a la madre llorar porque se siente incomprendida. ¡Sas! ¿Qué mensaje de inseguridad les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas con una inteligencia social envidiable, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que respeta la versión del otro, que te vean validando, que vean que tú entiendes que la verdad tiene dos caras, la del hecho y la del sentimiento. La grandeza se enseña con la postura del que sabe pedir perdón por el daño causado, aunque no se acuerde del momento exacto. Enséñales que el amor es más importante que tener la razón histórica, que vean que en tu casa los datos psicológicos se usan para unir y no para separar. Identifica hoy mismo ese reclamo del pasado que siempre vuelve a salir en las discusiones y en lugar de defenderte, valídalo hoy mismo sin falta. Di, sé que eso te dolió y me importa tu dolor. Verás cómo, al validar la emoción, el recuerdo por fin deja de ser un arma y se convierte en una cicatriz que ya no arde. El socio mayoritario bendice a los que buscan la paz a través de la humildad. La felicidad es el resultado de la armonía entre dos mentes que deciden entenderse. Ponte las pilas, confía en tu capacidad de aprender, vístete de empatía y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el administrador de los sentimientos más bellos, y un buen administrador nunca descuida los archivos del corazón. A entender para triunfar, a recordar para amar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la capacidad que tengas de abrazar la complejidad del comportamiento humano con toda la paciencia del mundo.
Vámonos de lleno con el tercer gran bloque de esta cátedra del comportamiento y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a descubrir por qué a veces sientes una conexión instantánea con alguien o por qué, sin darte cuenta, terminas cayéndole bien a las personas que te interesan. Tienes que dominar el dato del efecto espejo y entender que el comportamiento humano es profundamente mimético y que tu cerebro tiene unas células llamadas neuronas espejo que están diseñadas para copiar los gestos, el ritmo y la energía de quien tienes enfrente para generar confianza y seguridad. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos pasamos la vida tratando de impresionar con palabras cuando el 93% de la comunicación es no verbal. Pácatelas, hazme el favor. Lo que la psicología social ha demostrado es que cuando dos personas sintonizan, empiezan a imitarse de forma subconsciente. Si uno cruza la pierna, el otro también. Si uno toma un sorbo de agua, el otro lo sigue. Este dato psicológico es la base de la empatía biológica. Juan, el hombre que pasó de ser un pesado en las reuniones a ser el alma de las ventas, descubrió que su error era querer imponer su ritmo acelerado a personas que eran pausadas. El día que Juan aprendió a espejear sutilmente el tono de voz y la postura de sus clientes, las barreras cayeron y la gente empezó a decir, no sé qué tiene Juan, pero me da mucha confianza. Entendió que el socio mayoritario nos dio este mecanismo para que pudiéramos reconocer al otro como un igual y no como una amenaza. En la psicología de la influencia y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dominan el arte de la persuasión ética, se sabe que el efecto espejo es el pegamento social más potente que existe. Válgame Dios. Hay personas que llegan a un lugar con una energía de choque, con los brazos cruzados y la cara fruncida, y se sorprenden de que nadie sea amable con ellas. ¡Sas! Pues claro, mi gente, estás proyectando un espejo de rechazo y el mundo te devuelve la misma imagen. Actuar como el mejor significa que tú tomas la iniciativa de proyectar la energía que quieres recibir. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a tu rigidez. Tienes que dejar de ser esa persona que dice, yo soy así y al que le guste bien, pácatelas. Eso no es autenticidad, eso es falta de inteligencia social. La felicidad es el resultado de la armonía con el entorno. Juan descubrió que cuando llegaba a su casa y espejeaba la tranquilidad de su mujer en lugar de traer el estrés de la oficina, la dinámica familiar cambiaba en segundos. La fuerza mental nace de la flexibilidad. El socio mayoritario te hizo un ser social por excelencia y cuando aprendes a usar el efecto espejo para validar al otro, te conviertes en un imán de bendiciones. Hazme el favor. El dato psicológico que te va a dejar boquiabierto es que el efecto espejo también funciona con las emociones. Si tú sonríes de verdad, activas las neuronas espejo del otro y lo obligas biológicamente a sentirse un poquito mejor. ¡Sas! Por eso hay personas que iluminan la habitación cuando entran. Pero cuidado porque el espejo también funciona para lo malo. Si tú vives quejándote, vas a atraer a puros espejos de queja. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser un emisor de luz consciente. En este 2026 de interacciones rápidas y superficiales, ser la persona que ofrece un espejo de calma y presencia es un superpoder. El sacrificio es el mal humor gratuito. Juan descubrió que las mujeres son mucho más hábiles en el espejeo emocional. Ellas pueden sentir el dolor del otro casi como si fuera propio debido a una mayor actividad en las neuronas espejo. Actuar como el mejor es honrar esa sensibilidad y no verla como una debilidad. Muchos me dirán con una duda que les nubla la vista, pero César, eso suena a que tengo que ser un camaleón y dejar de ser yo mismo. ¡Sas! ¡Qué error tan grande! No se trata de dejar de ser tú, se trata de hablar el idioma del otro para que tu mensaje llegue al corazón. Pácatelas. Si tú hablas español y el otro habla inglés, por más que grites en español, no te va a entender. El efecto espejo es el traductor universal del respeto. Durante las próximas 48 horas, quiero que hagas el reto del espejo consciente. Cuando hables con alguien, trata de igualar su velocidad al hablar y su postura de forma muy sutil. Verás cómo la conversación fluye sin esfuerzo y cómo la otra persona se siente escuchada, aunque no digas mucho. La fuerza mental nace de la conexión, no de la imposición. Hazme el favor, imagínate que el comportamiento humano es como una danza. Si tú vas a un ritmo y tu pareja va a otro, se van a pisar los pies y van a terminar enojados. Pácatelas.
El dato psicológico es que el espejeo genera una liberación de dopamina en ambos cerebros porque el subconsciente interpreta, esta persona es como yo, estoy a salvo. Juan dejó de ser un lobo solitario el día que entendió que su éxito dependía de su capacidad de armonizar con los demás. El socio mayoritario te hizo a su imagen y semejanza para que tú pudieras reflejar su amor en los demás, no para que fueras un espejo roto que corta a quien se acerca. En este 2026, la persona que domina la psicología del espejeo es la que abre puertas que el dinero no puede comprar. Entiende esto, mi gente. Los datos psicológicos sobre el comportamiento son herramientas de construcción masiva. Actuar como el mejor es usar el efecto espejo para elevar a los demás. El socio mayoritario te dio un cerebro prodigioso para que pudieras entender que somos uno solo y que lo que le haces al espejo del otro, te lo haces a ti mismo. Sacrificar el deseo de ser el centro de atención por la gloria de hacer sentir importante al otro es el intercambio que te va a dar la verdadera autoridad. No permitas que tu falta de tacto social destruya tus oportunidades. Toma el mando de tu lenguaje corporal y verás cómo, cuando tú te ajustas para conectar, el universo se ajusta para proveerte. El hábito de observar antes de actuar es el cimiento de una sabiduría envidiable. Muchos hijos ven a sus padres ser toscos con la gente, los ven ignorar el lenguaje corporal de los demás y se preguntan por qué siempre tienen problemas con todo el mundo. ¡Sas! ¿Qué mensaje de aislamiento les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas que caigan bien y que sepan negociar en la vida, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que sabe leer el cuarto, que te vean adaptándote, que vean que tú respetas el espacio y el ritmo del prójimo. La grandeza se enseña con la finura del trato. Enséñales que el cuerpo habla más fuerte que la boca, que vean que en tu casa el efecto espejo se usa para multiplicar la alegría y para consolar el alma. Identifica hoy mismo a esa persona con la que te cuesta trabajo llevarte bien y aplícale el efecto espejo hoy mismo sin falta, no para burlarte, sino para entender su frecuencia. Verás cómo, al bajar tus defensas y sintonizar su canal, la tensión desaparece y surge una oportunidad de entendimiento. El socio mayoritario bendice a los pacíficos. La felicidad es el resultado de la conexión auténtica. Ponte las pilas, confía en tus neuronas espejo, vístete de empatía y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el reflejo de su bondad, y un reflejo siempre depende de la posición que tomes frente a la luz. A conectar para triunfar, a espejear para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la capacidad que tengas de hacer que los demás se sientan cómodos, valorados y entendidos en tu presencia. Vámonos de lleno con el cuarto bloque de este viaje por la mente. Y pónganme muchísima atención porque aquí es donde vamos a descifrar el código del silencio, ese que a los hombres nos pone a temblar y que a las mujeres les sirve como el refugio más profundo de su dignidad. Tienes que dominar el dato de la psicología del silencio femenino y entender que a diferencia del hombre que calla porque no tiene nada que decir o porque está procesando un dato, la mujer calla cuando ya lo dijo todo y nada cambió, porque su silencio no es un vacío, es una de las declaraciones más poderosas de decepción que existen en el comportamiento humano. ¡Sas! Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 seguimos cometiendo el error de creer que el que calla otorga. Hazme el reverendo favor, pácatelas. En la psicología de la mujer, el silencio es el paso previo a la desconexión total. Lo que la ciencia del comportamiento ha demostrado es que la mujer está biológicamente programada para la comunicación verbal como método de resolución de conflictos. Si ella está hablando, si está reclamando, si está llorando o incluso si está gritando, hay esperanza, porque su cerebro todavía está invirtiendo energía en tratar de conectar contigo. Juan, el hombre que pasó de ignorar los desplantes a perder a la mujer de su vida, descubrió demasiado tarde que el silencio de su esposa no era paz, sino el sonido de una puerta cerrándose por dentro. El día que Juan entendió que el silencio femenino es el grito más fuerte de una decepción profunda, aprendió a valorar cada palabra, por dolorosa que fuera, como una oportunidad de salvación. En la psicología de la comunicación asertiva y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente saben leer a las personas, se sabe que el silencio reactivo es un mecanismo de defensa extremo. Válgame Dios, hay hombres que dicen, qué bueno que ya se cayó, por fin tengo paz. ¡Sas! Cuidado, mi gente, esa paz es el ojo del huracán.
Actuar como el mejor significa que tú desarrollas la sensibilidad para detectar cuándo el silencio de tu pareja es reflexivo y cuándo es un síntoma de que ya se cansó de luchar. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies a tu comodidad de no querer problemas. Tienes que aprender a entrar en ese silencio con humildad y preguntar, ¿qué está pasando en tu corazón que tus palabras ya no quieren salir? Pácatelas. La felicidad es el resultado de la presencia real. Juan descubrió que las mujeres, al tener centros de lenguaje más desarrollados, usan el silencio como una retirada estratégica cuando sienten que sus palabras están siendo pisoteadas o ignoradas sistemáticamente. La fuerza mental nace de la valentía de enfrentar el silencio antes de que se convierta en ausencia definitiva. Hazme el favor. El dato psicológico que te va a dejar boquiabierto es que el silencio prolongado en una relación activa las mismas zonas de angustia en el cerebro que el aislamiento físico. ¡Zas! Cuando ella calla por decepción, su cerebro está entrando en un modo de ahorro de energía emocional, porque ya decidió que invertir en la comunicación contigo no tiene retorno de inversión. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser un intérprete de lo que no se dice. En este 2026 de distracciones infinitas, donde es más fácil ignorar al que tienes al lado viendo el celular, el silencio se ha vuelto una epidemia. El sacrificio es la indiferencia. Juan descubrió que cuando su mujer dejó de reclamarle por su falta de atención, no fue porque ella hubiera entendido, sino porque ella ya se había rendido. Actuar como el mejor es entender que el amor se alimenta de palabras, pero se muere de silencios no resueltos. El socio mayoritario te dio oídos para escuchar lo que se dice, pero te dio espíritu para percibir lo que se calla. Muchos me dirán con una soberbia que les nubla el juicio. Pero César, yo no soy adivino. Si no me dice qué tiene, yo no puedo hacer nada. ¡Sas! ¡Qué pretexto tan pobre! No se trata de ser adivino, se trata de ser empático. Si sabes que hubo un conflicto, si sabes que has fallado, no esperes a que ella te haga un reporte por escrito. El dato psicológico es que la mujer valora más que tú te des cuenta sin que ella tenga que pedirlo. Durante las próximas 48 horas, quiero que hagas el reto de la escucha de lo invisible. Si notas un silencio inusual en las personas que amas, no lo ignores. Acércate, deja el celular a un lado, mírala a los ojos y quédate ahí, presente. Verás cómo, al sentir que su silencio es recibido con interés y no con alivio, las palabras volverán a fluir y la conexión se restaurará. La fuerza mental nace de la conexión, no de la distancia. Hazme el favor, imagínate que la comunicación es el oxígeno de tu relación. El silencio por decepción es como un torniquete en el cuello. Pácatelas. El dato psicológico es que el cerebro femenino procesa el rechazo verbal con la misma intensidad que el rechazo físico. Juan dejó de ser un analfabeto emocional el día que entendió que su mujer necesitaba ser escuchada para sentirse amada. El socio mayoritario te hizo un ser de palabra a su imagen, porque con la palabra se crea el mundo. No permitas que el silencio destruya el tuyo. En este 2026, la persona que sabe leer el silencio es la que tiene el poder de sanar cualquier herida. El que sabe honrar el silencio del otro con respeto y búsqueda, sabe ganarse un lugar eterno en su corazón. Tú entiende esto, mi gente. Los datos psicológicos sobre el silencio son una advertencia del sistema. Actuar como el mejor es atender esa alarma antes de que el motor se desviele. El socio mayoritario te dio la capacidad de discernimiento para que pudieras ser el bálsamo en medio de la mudez del dolor, sacrificar tu orgullo de yo no hice nada por la humildad de quiero saber qué sientes, es el intercambio que te va a dar la verdadera plenitud. No permitas que el silencio se convierta en el invitado permanente en tu mesa. Toma el mando de tu comunicación y verás cómo, cuando tú te abres a escuchar el silencio, el socio mayoritario te llena la boca de palabras de sabiduría para restaurar lo que parecía perdido. El hábito de no dejar que el sol se ponga sobre un silencio amargo es el cimiento de una paz inquebrantable, porque te demuestra que el amor es más fuerte que cualquier malentendido. Muchos hijos ven a sus padres vivir en un hielo perpetuo, comunicándose solo para lo indispensable. Pásame la sal, ya llegó el recibo, mañana hay junta. ¡Sas! ¿Qué mensaje de desierto emocional les estamos heredando?
Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas con una capacidad de conexión profunda, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que rompe el hielo con amor, que te vean buscando la plática, que vean que tú no te conformas con el silencio. La grandeza se enseña con la calidez del trato. Enséñales que el silencio solo es bueno para orar y para meditar, pero que en el amor la palabra es vida. Que vean que en tu casa los datos psicológicos se usan para entender que el silencio es un síntoma que hay que atender con urgencia y mucha ternura. Identifica hoy mismo ese silencio que hay en tu casa o en tu trabajo y rompe ese hielo hoy mismo sin falta, no con un reclamo, sino con una oferta de presencia. Di: he notado que estás muy callada y me importa saber cómo estás. Verás cómo al abrir esa puerta, la luz del socio mayoritario entra y disipa las sombras de la incomprensión. El socio mayoritario bendice a los que buscan la paz. La felicidad es el resultado de una comunicación sin barreras. Ponte las pilas, confía en tu sensibilidad, vístete de apertura y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras la voz que consuela, y una voz que no teme al silencio del otro es una voz que siempre encuentra el camino de regreso al amor, a hablar para triunfar, a escuchar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la capacidad que tengas de transformar el silencio en un diálogo lleno de vida y de esperanza. Vámonos de lleno con el quinto y más trascendental bloque de este viaje por el comportamiento humano, el que le da sentido a toda la maquinaria de nuestra mente y el que nos revela que no somos solo un manojo de neuronas y hormonas, sino un proyecto divino en constante evolución. Tienes que dominar el dato del poder del socio mayoritario en la mente y entender que tu psicología no es un destino fatal, sino un sistema que tú puedes reprogramar a través de la fe, la gratitud y la conexión espiritual. Porque cuando tú alineas tus pensamientos con la fuente original, ¡zas!, el miedo se disuelve y tu capacidad de amar y ser feliz se multiplica de forma sobrenatural. Pónganme mucha atención. Escúchenme bien, mi gente, porque en este pleno 2026 nos han querido convencer de que somos víctimas de nuestro pasado, de nuestros traumas o de nuestra herencia biológica. Hazme el reverendo favor, pácatelas. Lo que la psicología de la trascendencia y la neuroplasticidad han demostrado es que el cerebro tiene una capacidad asombrosa de regenerarse cuando vive en un estado de paz y esperanza. Juan, el hombre que pasó de ser un esclavo de sus impulsos y de su mal carácter a ser un líder lleno de templanza, descubrió que su psicología cambió el día que dejó de intentar arreglarse solo y le entregó el mando de su mente al socio mayoritario. El día que Juan entendió que el agradecimiento cambia la química cerebral más rápido que cualquier medicamento, su realidad se transformó de adentro hacia afuera. En la psicología de la plenitud y en el entrenamiento de las mentes que verdaderamente dejan huella, se sabe que el ser humano tiene una necesidad biológica de creer en algo más grande que sí mismo. Válgame Dios. Hay personas que estudian todos los datos psicológicos, se saben todas las teorías, pero viven vacías porque les falta la conexión con la fuente. ¡Zas! Actuar como el mejor significa que tú reconoces que tu mente es un templo y que tú eres la responsable de lo que dejas entrar en él. El sacrificio que se te pide hoy es que renuncies al hábito de la autocompasión y del pesimismo informado. Tienes que dejar de usar la psicología como una excusa para tus errores y empezar a usarla como un mapa para tu crecimiento. Pácatelas. La felicidad es el resultado de la coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que crees. Juan descubrió que las mujeres, al tener un sistema límbico más activo, tienen una conexión espiritual mucho más intuitiva y profunda, lo que las convierte en las grandes promotoras de la fe en la familia. Actuar como el mejor es entender que tu psicología se fortalece cuando descansa en las manos del de arriba. La fuerza mental nace de la paz espiritual, y no hay paz más grande que saber que el dueño del universo está de tu lado. Hazme el favor, el dato psicológico que te va a dejar boquiabierto es que la oración y la meditación reducen el tamaño de la amígdala, la zona del miedo, y aumentan el grosor de la corteza prefrontal, la zona de la sabiduría y el control. ¡Zas! No es solo religión, es ciencia pura. Cuando tú confías en el socio mayoritario, le estás dando a tu cerebro el permiso de relajarse y de funcionar a su máximo potencial. Enfocarse en uno mismo requiere que aprendas a ser una administradora de tu paz. En este 2026 de bombardeo constante de negatividad,
Tu alianza con lo divino es tu mayor ventaja competitiva. El sacrificio es la soberbia de querer controlarlo todo. Juan descubrió que cuando soltaba sus preocupaciones al de arriba por la noche, su cerebro procesaba mejor las soluciones durante el sueño. Actuar como el mejor es entender que tú pones la disciplina y el socio mayoritario pone la magia. Muchos me dirán, con una duda que les amarga el espíritu, pero César, tú no sabes los problemas psicológicos que traigo. Mi pasado me persigue. ¡Sas! Cuidado. Tu pasado es una lección, no una cadena. El dato psicológico es que tu cerebro se queda pegado en lo negativo por un instinto de supervivencia, pero tú tienes la voluntad para redirigir esa energía hacia la gratitud. Durante las próximas 48 horas, quiero que hagas el reto de la sintonía divina. Cada vez que un pensamiento de miedo o de incomprensión sobre el comportamiento de otros te asalte, vas a decir: socio mayoritario, tú sabes por qué pasa esto, confío en tu diseño. Verás cómo, al quitarle el peso a tu mente y pasárselo a él, tu claridad regresa y tu comportamiento se vuelve mucho más asertivo y amoroso. La fuerza mental nace de la rendición ante lo superior. Hazme el favor, imagínate que tu mente es una computadora. Los datos psicológicos son el software, pero el socio mayoritario es la energía que la hace encender. Pácatelas. De nada sirve tener el mejor programa si no estás conectada a la corriente. Juan dejó de ser un hombre estresado el día que entendió que su psicología era un regalo para disfrutar de la vida, no una carga para sufrir. El socio mayoritario te hizo a su imagen y semejanza, con una mente capaz de crear mundos y de sanar corazones. No permitas que la falta de fe apague tu genio. En este 2026, la persona que combina la sabiduría psicológica con la confianza espiritual es la que verdaderamente triunfa, porque tiene una raíz que ninguna tempestad emocional puede arrancar. El que sabe honrar el diseño del Creador en su propia mente, sabe vivir en un estado de gracia permanente. Entiende esto, mi gente. Los datos psicológicos sobre las mujeres y el comportamiento humano son maravillosos, pero son solo la mitad de la historia. La otra mitad la escribes tú con tu relación con el de arriba. Actuar como el mejor es vivir con la humildad del que sabe que siempre hay algo nuevo que aprender y con la seguridad del que se sabe amado por la fuente de toda la existencia. El socio mayoritario te dio un cerebro prodigioso para que fueras el administrador de su abundancia, no para que vivieras angustiada por el comportamiento de los demás. Sacrificar el juicio por la bendición es el intercambio que te va a dar la verdadera libertad. No permitas que tu psicología se convierta en tu cárcel. Toma el mando de tus creencias y verás cómo, cuando tú te conectas con la luz, todas las sombras del comportamiento humano se vuelven irrelevantes frente al brillo de tu propósito. Muchos hijos ven a sus padres vivir en una sequedad espiritual, analizando todo de forma fría y cínica, sin esperanza alguna. ¡Sas! ¿Qué mensaje de desolación les estamos heredando? Si quieres que tus hijos sean seres de éxito, que sean personas con una salud mental inquebrantable y un corazón lleno de fuego, tienen que ver en ti a un padre o a una madre que confía, que te vean orando, que vean que tú respetas la psicología pero que te guías por la fe. La grandeza se enseña con la paz que emana de un espíritu conectado. Enséñales que entender a la gente es bueno, pero amar a la gente como el socio mayoritario nos ama es el nivel más alto de la existencia. Que vean que en tu casa el comportamiento se mide con la vara de la compasión y el entendimiento divino. Identifica hoy mismo esa barrera mental o ese trauma que sientes que te detiene y entrégaselo al socio mayoritario hoy mismo sin falta. Pide sabiduría para entender el porqué psicológico, pero sobre todo pide fuerza para trascenderlo. Verás cómo, al abrir esa puerta a lo sagrado, la psicología deja de ser un misterio doloroso y se convierte en una aventura de descubrimiento constante. El socio mayoritario bendice a los que buscan la verdad con el corazón abierto. La felicidad es el resultado de la integración entre tu mente, tu corazón y tu espíritu. Ponte las pilas, confía en tu diseño, vístete de luz y recuerda siempre que el socio mayoritario te hizo para que fueras el motor de tu propia bendición y un motor conectado a la fuente eterna nunca pierde su fuerza. A aprender para triunfar, a confiar para ganar y a brillar, porque tu riqueza es proporcional a la profundidad con la que te atrevas a vivir el milagro de ser humano en alianza con el dueño de todo.